Ajá, esto básicamente es lo que nosotros hacemos, la construcción de una cocina a gasoil. Si la ven es algo muy sencillo en realidad, no tiene, la construcción no tiene nada de complejo, la complejidad está en hacerla que funcione porque tiene detallitos y cosas. De estético en realidad no tiene nada, nosotros simplemente nos dedicamos a que sea funcional. Esto que ven acá es un tubo de 2 por 1 pulgada, ¿sí? Modelos hay muchos, nosotros lo hacemos así, lo más sencillo posible, hay muchos modelos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Este tubo tiene 65 centímetros de largo, un tubo de 2 por 1 pulgada. Estos son un tubo de media por media, es como para hacerle unas basecitas, digamos. Aquí no, por supuesto que no está fincado, porque simplemente la puse aquí para mostrarlo. Esto puede ser más alto, es indiferente. Estos son las parrillas, digamos que son las parrillas donde se soportan las ollas. Este es un tubo de 1 por 1. Acá aproximadamente, no hay una medida específica, pero aproximadamente debe tener unos 10 centímetros. ¿Sí? Un corte en 45. Aquí perforo este tubo, puede ser con la misma máquina de soldar que se perfora. Y luego se solda. Esta va a ser la entrada de gas. Entonces, ¿qué detalle importante a esto? Yo le hacemos más o menos unas 15 perforaciones aquí, unas 15 rayas, por decirlo así. Estas se hacen con una cegueta, ¿sí? Y por aquí es donde va a estar la salida de la llama. Esto hay que estar pendiente de estas salidas de las llamas, que no sean, hay que hacer pruebas, probar. Nosotros hacemos de 15 a 16 y a veces hay que cerrar algunas. Si ustedes se fijan incluso, aquí se ve que habían más y las cerramos con soldadura porque presentaba fallas, por eso es una de las fallas comunes. Ok, el otro detalle está en lo que se llama, en lo que yo llamo cañón. Esto es lo que yo llamo el cañón. El cañón es el tubo que transforma, el tubo gasificador, le dicen algunos, el que transforma el gasoil en gas de gasoil. ¿Qué es esto? Esto es un tubo de media por media, pueden ser muchos tubos. Yo recomiendo que sea delgado y que sea de lámina delgada de bajo calibre para que se caliente rápido. Acá atrás perforamos un hueco con el taladro y le colocamos un tubo. Esto es un tubo de liga de freno de carro, de tubería de liga de freno. Es hierro, hay unos que son de cobre. Puede ser liga de freno o la tubería del croche, ¿sí? Donde circula la liga, lo tiene. Aquí lo mando a soldar porque yo no tengo soldadura de este tipo. Se solda con bronce para que no quede ningún tipo de ¿cómo se llama? De filtración. Esto no puede tener ningún tipo de filtración. Aquí lo que hago es con el martillo lo machaco, lo cierro y soldo para que no quede filtración tampoco. En la punta, ¿sí? Se coloca aquí algunos me dicen o me han dicho que existen algunas válvulas que venden para gas, que queda perfectamente aquí y se solda y es la salida. Esta salida, tienen que tener cuidado con esta salida porque esta salida es un agujerito mínimo que tiene que tener allí, que es de apenas, o sea, donde pasa una aguja fina. Eso es lo que tiene que salir aquí. Por dentro del tubo, si aquí está otro, por dentro del tubo, por cierto es más largo. Uno puede hacerlo un poco más largo, un poco más corto. En realidad no hay mucha la diferencia. La diferencia entre más largo y más corto es que manda más o menos gas y pues eso va a aumentar la llama. Por dentro, este está vacío, ven. Antes de yo de soldar aquí en la punta, se coloca una cabilla por la parte de adentro. Una cabilla es, para los que no saben, me recuerdo por ahí, ¿cómo es que me decían? O sea, una cabilla es una barra de metal de esas que se utilizan para construcción, para columnas, para vigas. Es una barra de metal. Hay que hacerla relativamente gruesa, que entre aquí casi que justo, que cubra prácticamente todo lo que es el tubo, pues que queden solamente, digamos, las esquinas, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Él va a cubrir esto y esa cabilla por dentro se va a calentar, ¿sí? Y va a hacer que el gas, va a ayudar a que el gasoil se transforme en gas. Debe cubrir el tubo, la cabilla, ¿sí? Casi todo lo que es el gasificador. Más o menos que queden unos 2 centímetros en la parte de atrás, unos 2 centímetros más o menos desde aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, luego de que lo coloco la cabilla por supuesto debe estar, yo la lijo, la limpio, que no hayan residuos en la parte de adentro. Entonces coloco, ¿qué utilizo aquí? Vuelvo y repito, hay algunas personas que me han dicho que existe una válvula que venden las válvulas, pues, de unas medidas específicas. Entonces, ¿qué uso yo? Usamos una laminita de casualidad, usamos acero inoxidable, pero eso puede ser cualquier lámina. A esa lámina
con un centro punto se hace un conito. Si ven que esto tiene una forma de cono aquí, se hace un conito y luego con un clavo de acero, después que hago el cono, perforo mínimo. El agujero tiene que ser mínimo, quizás ni siquiera ven el agujero, donde pasa una aguja fina. Entonces luego esto se solda aquí, esa lámina se solda aquí, y entonces se sella el tubo. Lo sellamos en su totalidad. El tubo tiene que estar totalmente sellado, no puede tener ningún tipo de escape, ninguna filtración para que esto no tenga problemas. Entonces, este tubo es el que yo debo precalentar previamente. Yo lo caliento con leña, lo pueden colocar, el que tenga cocinas eléctricas, lo colocan sobre la resistencia. Aquí en Venezuela es muy común que todo el mundo tiene o muchos tienen una cocina eléctrica por los problemas de gas. Entonces en la cocina eléctrica, como eso se pone allí al rojo vivo, la resistencia, lo pueden colocar allí y calentarlo. Lo ideal es que este tubo, antes de colocarlo aquí, esté al rojo vivo. No es estrictamente necesario, pero cuando tú lo calientas al rojo vivo, todo se te hace más, o sea, funciona mejor, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Este tubo lo ponemos a calentar y se coloca aquí. Aquí la cocina no está prendida, simplemente estoy dando unas instrucciones generales, será por decirlo así. Se coloca aquí. Después que el tubo está caliente, lo coloco aquí y por este extremo, aquí en esta puntica, yo voy a colocar la entrada de gasoil. Esta entrada de gasoil, por el tamaño de este tubo, lo colocamos con un macrogotero. Un macrogotero, esto que utilizan en hospitales, en medicina, para colocar las vías en la vena y eso. Ese macrogotero va a un bidón, una garrafa, lo conocen como garrafa, bidón, un recipiente donde está el gasoil. Eso es una manguerita fina para que no tenga tanta entrada de gasoil, y ese macrogotero tiene una llave que yo abro y cierro, ¿sí? Para la entrada de gasoil. Detalles, ¿cuáles son los detalles importantes de esto, de por qué presenta fallas, no funciona? Bueno, uno, este cañón debe tener, la salida debe ser la medida que les digo. Si esa salida es muy gruesa, entonces va a pasar no solo gas de gasoil, sino que pasa también gasoil crudo, líquido, y eso produce que la llama sea amarilla y no azul y que ahume, ¿sí? Y aparte se llena de gasoil toda esta parte aquí. Esa salida debe ser así, no debe tener ningún escape, ninguna filtración, porque si tiene filtraciones también puede pasar lo mismo. Importante también que la entrada de gasoil no sea tan grande. Si la entrada es muy grande, entonces este tubo se llena en extremo de gasoil y pasa gasoil líquido también. Una de las fallas más comunes, que ellas prenden, tú lees la llama azulita y la ves bien, entonces pero al rato hacen como una especie de explosión y se prende la salida de gas. Eso es porque, ¿qué pasa? Cuando la cantidad de gas dentro de este tubo no es el suficiente, ¿sí? No hace suficiente presión y la llama se va por dentro del tubo y sale aquí y prende esta mecha. Prende la salida, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Hacer lo que yo les dije. Por eso es que hay que ver cuántas ranuras. Si eso está pasando, hay que cerrar algunas ranuras. Fíjate, esta tenía ese problema. Entonces, tapamos algunas ranuras y ya está funcionando bien. Aquí no está prendida, yo puedo hacer otro video con que esté encendida para que lo vean. Entonces, hay que tener cuidado. Eso es la falla más común, es esa. Pero eso pasa porque hay muchas salidas de gas y entonces se pierde la presión del gas dentro del tubo y la llama se devuelve por dentro, sale por acá y prende aquí. Esa es la falla más común. La otra falla común es que eche llama amarilla. Eso se debe muy posiblemente a que la salida es muy gruesa o la entrada de gasoil es muy grande o ambas a la vez. Entonces, eso es la cuestión de esto. Vuelvo y le repito, las medidas no son estrictamente necesarias, o sea, todas no tienen que ser iguales. Modelos hay muchos. Este es tal vez el modelo más sencillo que pueden encontrar por allí y muy rudimentario en realidad. Lo complicado de esto es hacerla funcionar. Tiene muchos detalles, muchas fallitas, pero básicamente es eso. La salida de gas, la presión aquí adentro debe ser la misma, por eso hay que hacer algunas pruebas para que esto funcione bien, ¿sí? Y si hay que cerrar algunas ranuras, se cierra. Segundo, la salida tiene que ser perfecta. La cabilla dentro, como les digo, debe ser más o menos gruesa, que entre como que justica dentro del tubo y que cubra de unos 2 centímetros atrás, unos 2 centímetros adelante. No más de eso. Y esto no puede tener ningún tipo de escape. Realmente allí están los detalles. La salida, la cabilla dentro del tubo, la entrada de gasoil, que no sea una manguera gruesa, ¿sí? Porque hay algunos que he visto que colocan algo grueso aquí, una entrada gruesa, no. Este tubo puede ser un poco más grueso, un poquito más grueso,
Lo que yo recomiendo es que sea de lámina fina para que